Espero que al terminar este culto no sudemos tanto como estamos sudando ahora. Parece que estos 2 grados que han bajado de temperatura, por lo menos el que está aquí delante, no los nota. Bien, el contexto del pasaje que ha leído nuestro hermano se halla en el capítulo 16, donde se describe el retiro que Jesús hacía con sus discípulos, que tenía por costumbre muchas veces, y en esta ocasión fueron a Cesarea de Filipo. Uno de esos retiros en los cuales el Señor Jesús recogía y reunía a todos sus apóstoles para instruirlos más detenidamente, con el fin de irlos preparando para que cuando Él faltara, cuando Él estuviera arriba en la gloria, ellos pudieran escribir para memoria nuestra y para nuestra instrucción todo lo que Él les había enseñado. Fue en esta ocasión, en este retiro, cuando Él les hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Y si habéis leído el pasaje alguna vez, veréis que hay multitud de qué piensa la gente que es Jesús. Hace años se escribió un libro, 100 españoles y Dios, en el que se hacían varias preguntas, en los cuales se pedía que dijeran qué para ellos era Jesucristo. Militares, médicos, arquitectos, toda clase de personas fueron entrevistadas y cada una de ellas tuvo una opinión distinta. Y no todas dejaron en muy buen lugar a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No porque en realidad dijeran algo en contra, sino que en algunos de ellos dijeron, bueno, para mí o para nosotros, algunos de ellos dijeron, la persona de Jesucristo no dejó de ser un maestro o un ilusionista o un iluminado, como dijeron algunos. En esta ocasión, Pedro hizo aquella magnífica descripción de quién era Jesús. Jesús les dijo, no soy el Elías que había de venir, no soy Juan el Bautista resucitado. ¿Quién decís vosotros que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese mismo momento el Señor también les hizo por primera vez el anuncio de que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos y de los escribas y de los principales sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. Pasados 6 días de este momento, de este retiro, como ha leído nuestro hermano, el Señor Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, los 3 discípulos de ese núcleo más íntimo que tenía el Señor Jesús con sus discípulos, y los subió a un monte. Bueno, no se sabe qué monte era, porque los evangelistas que dieron el relato de esta subida al monte no dijeron quién era ese, o sea, no dijeron el nombre del monte. Algunos comentaristas, por las notas que dan tanto Mateo como Marcos, consideran ellos que el monte podría ser Jebel Jermac. Es un monte el que se eleva por encima de los 1.200 metros del nivel del mar. Tengamos en cuenta que si ellos estaban cerca de Capernaum, el nivel del mar del lago o el mar de Genesaret está por debajo del nivel del nivel del Mediterráneo. Por lo tanto, ese monte sería un monte de unos 800 metros aproximadamente. La oposición de los escribas y fariseos en esta época en que nos relatan el Evangelio de Marcos y también Mateo y Lucas, la oposición al Señor Jesús, tanto por escribas y fariseos y el resto de los gobernantes religiosos de Israel, se había ido incrementando. Estando en el monte alto, Jesús se transfiguró delante de los discípulos, de Juan, de Jacobo y Pedro. Ellos en aquel momento pudieron contemplar la gloria del Señor Jesús. Él se transfiguró, cambió su rostro,
también sus vestidos. Por unos momentos aquel monte se transformó lo que le ocurrió a Jacob en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. En primer lugar, consideraremos que la visión que tuvieron los tres apóstoles, en realidad, al contemplar la gloria de Jesús, a ellos se les fue revelada esa gloria. La visión que tuvieron de Jesús en su transfiguración les reveló la gloria de Jesús. Jesús cambió, como decía hace un momento, a otra forma. Lucas, en el pasaje paralelo a esta historia, nos dice que en aquel momento Jesús estaba orando. Recordad que, como se ha leído, lo subió al monte para orar, pues en aquel momento Jesús estaba orando. Lucas emplea otro término. Lucas no emplea el término metamorfosis para que en realidad no lo confundieran sus lectores gentiles con la metamorfosis que sufrían los dioses griegos, también los de los romanos, esa metamorfosis que según Ovidio se podían transformar en un animal, en una persona, con el fin o bien de engañar a los hombres o bien de castigar a los hombres. Él dice, para no utilizar ese término de transfiguración, dice que el rostro de Jesús adquirió el resplandor del sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz radiante. En otro texto, como la luz del sol, leemos. A pesar de que Pedro, Jacobo y Juan estaban rendidos, seguramente se habían cansado. Algún comentarista dice que ellos subieron casi al atardecer, cuando ya el sol declinaba, y que seguramente cuando estuvieron arriba en el monte se había hecho ya bastante de noche. Bien, parece ser que el cansancio de la subida, o quizás ya de la hora, les entraba sueño a los discípulos. Pero en realidad, al ver esa visión de la gloria del Señor, se les despejaron totalmente. Seguramente nosotros también nos hubiéramos despejado, porque ellos eso les cogió por sorpresa. La gloria de Jesús no la debemos entender como un reflejo de la gloria de Dios. Era intrínseco a su propia naturaleza divina, porque Él es aquel que es la misma imagen del Dios invisible. Él nos ha dado a conocer al Padre. Es lo que le dijo un día a Felipe, que pedía insistentemente, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que estamos contigo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Ver a Jesús, ver sus obras, sus palabras, era ver al Dios de Padre. Agradó al Padre que en Jesús habitara corporalmente toda la divinidad de la deidad, toda la plenitud de la deidad, perdón. Dos personajes aparecieron alrededor de Jesús: Moisés, el dador de la ley, y Elías, prototipo de los profetas. La conversación que tenían con Jesús no era una conversación sumamente agradable para Jesús. Estaban hablándole de su partida, aquella partida que él haría en Jerusalén. Como hemos dicho anteriormente, él les indicaba que en Jerusalén, su llegada a Jerusalén sería una llegada de sufrimiento, de toda una serie de actos que harían en contra de él y que finalmente acabarían con él en la cruz del Calvario. El éxodo era eso, la muerte de Jesús. Moisés y Elías le estaban preparando para ese momento. La cruz era el fin del cumplimiento del ministerio del Señor Jesús. Para eso se había encarnado. Para eso había hecho todo su ministerio terrenal. Para eso él iría a Jerusalén. Él era de naturaleza divina, pero no tuvo como cosa a qué aferrarse.
sino que se humilló y se despojó a sí mismo y tomó naturaleza humana. Y estando en esa condición, murió en la cruz. Por eso Dios, habiendo sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por encima de todo nombre. Jesús es el Señor, para que ante Él se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, como los que están en la tierra, como los que están debajo de la tierra. Bueno, la emoción parece ser que embargó más a Pedro que a Jacobo y a Juan, porque Pedro se acercó a Jesús y le dijo: bueno, Señor, mira, es muy bueno que estamos aquí, es estupendo lo que estamos viendo de ti, estamos viendo tu gloria. Hasta aquel momento Jesús no había manifestado lo que Él era, lo manifestaban sus milagros, sus curaciones, la resurrección de algún muerto, pero no su persona no había manifestado la gloria que Él había dejado cuando se encarnó. Y Pedro le dijo: mira, es muy bueno que estemos aquí, ¿por qué no hacemos 3 enramadas, 3 cabañas, lugares para estar? Dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Como bien habéis visto y habéis escuchado, Jesús no le respondió. ¿Cómo desearíamos, verdad, haber estado en aquel momento? Yo por lo menos sí. Hay 2 ocasiones que leyendo las Escrituras quisiera estar, bueno, luego son 3 o 4 o 5. Hubiera querido estar con Jacob en Betel, con Isaías cuando vio a la gloria de Dios y a los santos serafines y ángeles cantando Santo, Santo, con los discípulos de Maús en este momento. No sé lo que pensáis vosotros, pero yo sí que hay momentos que quisiera haber estado en esas manifestaciones de la gloria de Dios y de Jesucristo. Asimismo, los 3 apóstoles tuvieron el privilegio de contemplar la gloria de Jesús proclamada. Ahora estaban viendo una visión de esa gloria, estaban viendo esa visión. Pero mientras todavía hablaba el explosivo Pedro, que en algunas partes me parezco mucho a él, algunas veces me dicen mis hijos: más bien, papá, alguna vez habrías de estar callado. Digo, bien, bien. Pues el explosivo Pedro estaba todavía hablando cuando una nube los cubrió y se oyó una voz que decía: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No era la primera vez que el Padre daba testimonio de Jesús. Dio testimonio de Jesús en su bautismo. Pero aquella vez solamente escucharon las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente Jesús mismo y Juan el Bautista. Ahora, en esta ocasión, lo oían los 3 apóstoles. En aquella ocasión parece ser que la visión solamente la tuvieron de la bajada del Espíritu Santo Jesús y también Juan el Bautista. Aquí la gloria de Jesús la vieron los 3 apóstoles y la voz del Padre la oyeron también los 3 apóstoles. Pero Dios añadió algo más en esta ocasión: a él oíd. ¿Cuántas veces perdemos momentos de oír la voz de Jesús? Leía, y estoy terminando de leer, un libro que está titulado Contemplando la gloria de Jesús. El autor la escribió años después de haber yo predicado por primera vez este mensaje en otra iglesia. No quiero decir que el autor copiara de mí, ni mucho menos, sino que es un libro que en realidad nos pone delante de la gloria de Dios a la luz de los evangelios, sobre todo de Marcos, de Mateo y de Lucas. Hace unos días os comentaba una frase que hizo realmente, que escuché, memorable.
Lo que no leemos se pierde. Y si creemos que realmente lo sabemos todo, nos empobrecemos. Jesús tuvo que sentirse reconfortado. Ya sé que en realidad normalmente uno no tiene que hablar de sus experiencias y en realidad esto no es una experiencia que yo haya experimentado leyendo la palabra de Dios, sino que en la vida de mi esposa, mis hijos y yo pasábamos un momento realmente difícil. Había hecho un paso en falso al irme a trabajar a una empresa en la cual ganaba mucho dinero, pero en realidad no me convenía. Y cuando decidí marchar, algunas de las cosas que más me emocionaron y me consolaron fue la presencia de mi padre y de mi madre. Jesús se tuvo que sentir reconfortado por las palabras del Padre. El Padre le honró y le glorificó como su Hijo. Todavía quedaba mucho camino para llegar a Jerusalén. Todavía el rechazo y la oposición a Jesús todavía iría creciendo. En la celebración de la Pascua Pascual se acrecentó la tristeza de Jesús, no solamente porque Judas iba a entregarle, sino porque había llegado la hora de las tinieblas. Su angustia se incrementaría en Getsemaní, cuando él tuvo que clamar: Padre, no pase esta copa de mí, pero no como yo quiero, sino como tú deseas. Donde sería arrestado y con prisas el Sanedrín lo condenaría a muerte y finalmente ejecutado en una cruz. Jesús necesitaba aquellas palabras. A veces nosotros necesitamos las palabras de un hermano o una hermana. No hay mayor gozo y tranquilidad y esperanza que la que nos puede dar la voz y las palabras de un hermano o una hermana cuando estamos pasando realmente por tribulaciones. Cuando realmente nuestra alma está angustiada por la pérdida de un familiar, trabajo, o sencillamente estamos pasando una tribulación a causa de nuestro pecado. No hay mayor consuelo y mayor esperanza que esa. Tan grande fue el impacto de esta visión en la vida de los discípulos al contemplar la gloria de Jesús, que años después, cuando ellos estaban ya próximos a la muerte, tanto Pedro como Juan, Jacobo ya había muerto, ellos escribieron en sus epístolas dos frases, dos oraciones inconmensurables. Pedro dice: recibió de Dios Padre gloria y honra, y nosotros oímos la voz que fue enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Seguramente los evangelistas no pusieron el nombre para que el monte no hubiera sido motivo de peregrinación, pero sí que lo recuerda bien Pedro, el Monte Santo. Y Juan diría: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y nosotros la vimos, os testificamos y os anunciamos tocante al verbo de vida. Porque la vida eterna se manifestó, la cual estaba en el Padre, y lo que hemos visto y oído os anunciamos, con un doble propósito, para que vosotros tengáis, o nosotros tengamos, gozo con los apóstoles, con todos los creyentes, y nuestro gozo sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El autor de la carta a los Hebreos plantearía una pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez? Yo seré a él padre y él me será mi hijo. O Pablo escribiendo a los Colosenses: Cristo es la imagen del Dios invisible, y como he dicho anteriormente, él agradó
agradó al Padre que en él habitase la plenitud de la divinidad corporalmente. La gloria de Jesús era el fruto del amor eterno entre el Padre y el Hijo. Lógicamente, a nivel humano, muchos de nosotros, a no ser que, por ejemplo, hayamos tenido diferencias con nuestro Padre, habremos disfrutado de su compañía, de sus palabras, de sus conversaciones. Pero Jesús además acabó la obra por la cual el Padre le había enviado y había manifestado su nombre a los hombres. No hay mayor gozo que un padre tenga gozo de su hijo, porque su hijo, por lo que sea, ha alcanzado cotas que realmente honran ese nombre. Honran no solamente al que es portador de todas esas bendiciones, sino también porque eso honra a la familia. Pone realmente un punto de glorificación y honra. Padre, aquellos que me has dado, sería su oración, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra, en esa misma oración, Jesús diría: Padre, glorifica a tu Hijo. Yo te he glorificado, ahora glorifica a tu Hijo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. A eso dentro de un momento volveremos. Con su muerte y su resurrección, Jesús culminaba ese ministerio terrenal. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, como escribiría Pablo a su hijo espiritual Tito. Realmente ese es algo que a veces olvidamos. Podemos estar contemplando la gloria del Señor y olvidarnos que esa gloria nos compromete. Porque esa gloria Dios, o Cristo mejor dicho, con su muerte y resurrección, nos la ha transmitido a nosotros. Y un día esa gloria misma, cuando Él vuelva, cuando Él nos recoja a sus hijos, cuando resucitemos otra vez, tendremos su gloria, seremos semejantes a Él. La gloria de Jesús nos la ha transmitido, nos la ha dado a cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Nadie tiene mayor autoridad que Jesús aquí en la tierra para revelar y glorificar la voluntad del Padre. El autor de Hebreos escribió al empezar su carta: Dios habló a los padres en otro tiempo de muchas maneras por los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora la palabra de Dios es transmitida por todos aquellos que nos han precedido, por todos aquellos que han escrito libros, por todos aquellos que nos predican domingo tras domingo, por aquellos que dan estudios, que son palabras que los apóstoles escribieron y dejaron para nuestra instrucción. Siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por ahí van, como diría alguien, los tiros, cuando el mismo autor de Hebreos dice: ¿a quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Porque nadie podía hacer la obra que hizo Jesús. Nadie podía identificarse como Jesús se identificó contigo y conmigo. Nadie pudo pagar como Jesús pagó, siendo santo y no habiendo hecho pecado por tus pecados y mis pecados. La voz de Jesús se inició y se dejó oír por primera vez después de haber estado en su bautismo
y de haber estado en el desierto, meditando y escuchando y siendo tentado. Su voz se dejó oír: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el reino de los cielos no ha dejado de estar ni un solo momento cerca de todos los hombres. Él siguió proclamando su voz a lo largo de su ministerio: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El trabajo y el cansancio no viene porque hagamos nuestras labores, las mujeres y las esposas en sus casas o también en sus trabajos, los maridos también en sus labores, sino porque a veces estemos cansados de buscar para nuestra pecaminosidad, buscar un remedio eficaz. ¿Cuánta gente va una y otra vez a confesar sus pecados a un religioso? ¿Cuántas veces hay personas que han hecho penitencia orando muchísimas veces el Padre Nuestro? ¿Cuántos han sido y siguen repitiendo una y otra vez todas esas oraciones? Y en cambio, muchas veces después de creer que han recibido a Jesucristo, vuelven a encontrarse con lo mismo. Que su mirada, su voluntad y sus oídos están más cerca del mundo que de lo que acaban de ver o de escuchar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. No todos hicieron caso del llamamiento del Señor Jesús. Él le diría a un joven que había ido y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús, después de haber estado conversando con él, le dijo: mira, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cada uno de nosotros sabemos lo que nos tiene aferrados a este mundo, incluso a los creyentes. A veces es la familia, a veces es nuestro trabajo, a veces son nuestros estudios. No quiero decir que todo eso no sea bueno, pero Jesús dijo algunas palabras que han sido mal interpretadas. El que ama más a padre y madre o a su propia vida no es digno de mí. No está Jesús en contra ni de la familia, ni de nuestra propia persona, ni de nuestros logros para ganar el pan de cada día. El amor a Jesús está por encima de todas esas cosas. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor de Dios es un amor celoso, pero no son los celos que podríamos sentir tú y yo sobre otra persona, sino es un amor que atrae. Dice, te atraje con... no me sale la palabra, con cuerdas de amor en un salmo. Jesús fue la piedra reprobada, pero en ningún otro hay salvación, queridos oyentes y hermanos, como bien sabéis algunos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay nada que pueda representar, ni siquiera un poco, la persona de Cristo, el haber dejado su gloria, el morir por ti y por mí en una cruz. No hay personaje, por más que sea encumbrado, como Salvador de los hombres, como Cristo. No sé si os estáis preguntando lo mismo que me preguntaba yo al preparar el mensaje. ¿Es posible vivir una experiencia como vivieron Jacobo, Pedro y Juan en el monte en nuestros días? ¿Es posible que tú y yo podamos tener esa experiencia de ver la gloria de Dios, la gloria de Cristo?
En un sentido, la experiencia de los tres apóstoles es irrepetible. Pero no obstante, todo creyente en el plano espiritual puede vivir esa experiencia semejante y posiblemente con la misma intensidad. Llevaba ya unos años de creyente y meditando la palabra del Señor llegué a una conclusión sobre lo que estaba leyendo. Y yo le pedí al Señor que en realidad contestara si realmente todo lo que yo había aprendido realmente era real, era cierto, era conforme con un conocimiento claro de la palabra. Lógicamente Dios no me llevó al Monte Santo, ni tampoco vino una voz del cielo a decirme, sí, todo esto está correcto, como lo has interpretado. 2 semanas después, el pastor de la iglesia donde yo iba predicó sobre ese mensaje. Y yo di gracias a Dios, porque hizo oír su voz. El autor de la epístola a los Hebreos exhortó a sus lectores que no rechazaran la gracia de Dios al escuchar la palabra. Algunos sabían, como habéis visto, lo explicó y lo estuvo predicando durante varias semanas nuestro pastor desde este púlpito sobre la epístola a los Hebreos, que algunos de ellos estaban todavía pensando en lo que habían dejado del judaísmo. Estaban pensando aquellas ceremonias grandiosas. Hermanos, yo no sé qué deciros. Yo no comulgo con ciertas manifestaciones religiosas, pero tengo que reconocer que cuando se transmiten algunos cónclaves religiosos con la fastuosidad de las vestiduras, sus colores, sus manifestaciones, eso le levanta a uno el ánimo. Y el autor de Hebreos les decía, sí, pero hermanos, hay algo más que vosotros tenéis, que no son todas las ceremonias del judaísmo, todas las ceremonias religiosas y los sacrificios de los corderos, sobre todo en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba y hacía expiación por sus pecados y por los del pueblo, y después se celebraba esa fiesta anualmente. El autor de Hebreos les decía, nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. El monte de Sión es una metáfora sobre el monte excelso, el monte donde está sentado Dios. Y él se está refiriendo que el pueblo al que él pertenecía y al que estaba escribiendo, se habían acercado al monte donde ardía y que oían la voz de Dios y que ellos le pidieron a Moisés, oye, mira, sube tú al monte porque nosotros tenemos terror. Pero el autor de Hebreos les está diciendo, nos hemos acercado al monte de Sión, allí no hay terror, allí no hay horror. Allí lo que hay es un reconocimiento de que nuestras vidas han sido transformadas, que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en el sacrificio de Cristo y en su resurrección, hemos sido justificados, hemos sido hechos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas no quiere decir que nosotros hayamos cambiado de mentalidad. Es Dios quien nos ha insuflado en nosotros su vida. Es Dios el que está cambiando nuestra mente. Es Dios el que está cambiando nuestro espíritu. No somos nosotros. Por eso no hemos de tener miedo de creer en Jesús. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Yo que tengo muy mala voz, tengo ganas de ver un día, me quedo embelesado cuando hay alguien que canta melodiosamente. Pero tengo ganas un día de llegar al cielo y oír al coro celestial. Son voces inimitables
Y el autor de Hebreos les dice, pues bien, nos hemos acercado a multitud de millones de ángeles. Todavía no es lo que se escribe el autor de Hebreos aquí, no ha sido realizado totalmente todo, pero nos está dando esperanza. Es un día que un día llegaremos nosotros y oiremos a esos ángeles. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todo aquel que ha creído en Jesús, está escrito su nombre en el libro de la vida. Y no hay nadie que pueda abrir ese libro, ni cerrarlo, sino Jesucristo. Nos hemos acercado al Dios y juez de todos. No hemos de temer a ese tribunal. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos hemos acercado, les decía el autor de Hebreos, al espíritu de los justos hechos perfectos, aquellos que nos han precedido. El creyente es verdad que llora por sus familiares que han partido a la presencia del Señor, pero ellos han sido ya hechos perfectos. Están viendo el trono de Dios. Leed el capítulo 4 de Apocalipsis. Son aquellos que están y que depositan sus coronas delante del Dios. Y a Jesús nos hemos acercado, el que es mediador del nuevo pacto, aquel que intercede delante del Padre por nosotros. Hay una poesía muy hermosa que explica que un día un hombre andaba por la playa y normalmente veía sus pisadas y otras pisadas andando junto a él. Es una poesía hermosa que la perdí y no la encuentro y me gustaría decir algunos párrafos de ella. Pero dice que en una ocasión él se queja al Señor y le dice, hoy he paseado por la playa y nada más he visto mis pisadas. Y oyó la voz de Jesús que le decía, no eran tus pisadas, eran las mías. Yo te llevaba en brazos. Así nos hemos acercado nosotros al monte de Sión. En la medida que nos acerquemos a la Escritura, contemplaremos la gloria de Dios. Contemplaremos la gloria del unigénito de Dios. Cuando mayor sea nuestro conocimiento de las Escrituras, más conoceremos al Jesús, al Verbo encarnado. Más cerca estaremos de contemplar su gloria. Aquel que fue hecho menor que los ángeles fue coronado de gloria porque le correspondía por ser hijo de Dios, pero todavía le fue dada, si cabe, mayor gloria y honra a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios tú y yo gustásemos los beneficios de la gloria y el sacrificio de Cristo. Nuestro pastor, en la portada del boletín de hoy, habla de ese conocimiento que hemos de tener de la palabra de Dios, de que hay que hacerlo con diligencia, hay que practicarlo. Desgraciadamente, cuando pensamos que todo lo hemos hecho, que todo lo sabemos, que todo lo hemos experimentado, en la medida en que leamos las Escrituras y las guardemos en nuestro corazón, comprenderemos las obras y las palabras del Padre que nos transmitirá Jesucristo. Pero esta contemplación de la gloria de Dios no fue perenne, no fue interminable, tuvo fin. Poco tiempo después, cuando bajaban del monte, ya se encontraron con dificultades, las mismas que tenían el resto de los apóstoles que habían quedado abajo. Y esto nos introduce en la tercera reflexión sobre la gloria de Jesús, motivo de bendición.
En primer lugar, recibieron bendición por medio de la instrucción. Les fue revelada, pero Jesús, además, bajando el monte, continuó instruyendo a los discípulos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús ya les había dicho que había de padecer muchísimo en Jerusalén, pero ellos dice que guardaron la palabra, guardaron lo que les decía Jesús, de que a nadie lo dijeran. Pero parece ser que los tres entraron en un diálogo y el uno al otro se le decía: bueno, ¿qué será esto? ¿Qué será esto de que resucitará de los muertos? También le preguntaron por Elías. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Al principio, cuando uno lee estos dos versículos, el anterior y este que estamos leyendo, uno dice: ¿a qué viene esta pregunta de Elías? Bueno, es posible, que al ver a la figura de a Elías junto a Jesús, ellos recordaran que realmente hay una profecía en Malaquías de que Elías vendrá primero a preparar el camino del siervo del Señor, del ungido del Señor. Y ellos dijeron: bueno, Elías sí, lo hemos visto en la visión, pero no lo hemos visto que haya venido a preparar el camino del ungido del Señor. También esta pregunta que le hicieron a Jesús demostró que no habían entendido mucho de lo que les había explicado anteriormente. La ocasión la proporcionó la visita de dos de los discípulos de Juan el Bautista a ver a Jesús. Juan el Bautista estaba en la cárcel, llevaba más de 8 meses, aproximadamente 8 meses o 9, preso por orden de Herodes. Y él envió a dos de sus discípulos y le dijo a Jesús con una pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o hemos de esperar a otro? Seguramente esta pregunta la planteaban porque también interpretó mal Juan el Bautista algunas de las cosas que él había dicho de Jesús. Él vendrá y tendrá puesta el hacha propia pronto a cortar a aquellos que no son del pueblo de Dios, Y Juan el Bautista está en la cárcel y dice: bueno, llevo 8 meses y no viene Jesús a buscarme, no viene a sacarme. ¿Eres tú? Jesús respondió con una profecía de Isaías como palabra de esperanza y aliento a Juan el Bautista. Ya lo sabéis: los cojos andan, los sordos oyen, los pobres les es predicado el Evangelio, etcétera, etcétera. Pero él añadió algunas otras palabras en esa ocasión. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. La instrucción muy pobre. Están con Jesús ya casi 3 años y aprenden poco, recuerdan poco. Esto también nos pasa a nosotros. A veces oímos una predicación y dices: uy, esto lo leí yo. Y hoy sí, reflexioné. Pero hay otro enfoque, hay otra manera de verlo. Y también es un mensaje de aliento y de esperanza. También recibieron bendición y aliento y paz. La voz que oyeron desde el cielo les dio terror. Cayeron sobre sus rostros atemorizados. Jesús se acercó a ellos y les dijo: no temáis, vámonos. El hombre pecador se siente así delante de Dios. Allí seguramente Pedro, Jacobo y Juan se encontraron aterrorizados porque sabían que estaban en la misma presencia del Dios 3 veces santo. No solamente era su Hijo
como había profetizado y había dicho Pedro. No solamente veían al Hijo, sino habían oído la voz del Padre. Es el mismo temor que habían tenido los israelitas en Hebrón. Jesús los consoló, les dio aliento. Venid, bajemos. Emplea la palabra no temáis. ¿Cuántas veces se ha oído esa palabra y se ha escuchado? No solamente de labios de Jesús, sino a través de todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Isaac, cuando se le apareció Dios en Berseba, indicándole que él estaría todos los días de su vida y le bendeciría, y además le daría la tierra de Canaán, como le había prometido también a su padre. Josué, al ser llamado por Dios para hacer entrar, según la promesa de Dios, al pueblo de Israel en Canaán, le dijo: no tengas temor, yo estaré contigo como estuve con Moisés, solamente oye su palabra y cúmplela, oye mi voz y síguela. A Israel le infundió Dios muchísimas veces fuera el temor. Jesús mismo utilizó estas palabras no solamente para alentar a sus discípulos, sino también a los afligidos y a los temerosos. Aquel padre que estaba preocupado en el valle, porque los discípulos no habían podido curar a su hijo, y Jesús le dijo: si crees, todo es posible, no tengas temor. Finalmente, la contemplación de la gloria de Jesús fue un vehículo, como decíamos, de bendición para los discípulos. Ellos se convirtieron en testigos fieles. Ya hemos hecho mención anteriormente a este hecho. Ellos vivirían, tanto Pedro como Juan, vivirían a lo largo de su vida muchas etapas que pondrían a prueba su fe, pero a la visión de Jesús glorificado afirmó su fe para siempre. Pedro había recibido una revelación de parte del Señor de que él tendría, al cabo de un tiempo, de unos días, su éxodo. Y él decía: no os hemos dado a conocer el poder de su venida, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Y Juan, ya parte de ellos lo hemos dicho, pero él vuelve otra vez a decir en la primera epístola de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 13 del capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, eso os anunciamos. No es lo mismo tener dificultad para entender la palabra de Dios que no pensar que ya lo sabemos todo. Acerquémonos a la palabra de Dios, seamos instruidos por ella. El Espíritu Santo es una promesa que tenemos todos los creyentes. Él nos llevará a entender toda la verdad. Tomemos el ejemplo de Pedro y Juan, cuya fe testificaba, siendo ya próximos, como he dicho, a morir. Yo no sé las experiencias que habéis tenido vosotros cuando habéis meditado en la palabra de Dios. Yo he tenido algunas, y como decía, algunas veces he querido quedarme mucho tiempo. Pero como les digo muchas veces a los estudiantes, nuestra vida espiritual no es una línea ascendente sin ninguna rugosidad, más bien parecen dientes de sierra. Unas veces estamos en el monte de la santidad, otras en el valle de la tribulación, y así. Pero mientras esas subidas y bajadas vayan subiendo, ascendiendo
Nuestra vida espiritual, si trazamos una línea por todas las cúspides, será una línea ascendente. He querido muchas veces quedarme en mi cámara, meditando la palabra de Dios, saboreando aquel momento. Por tanto, como decía Pablo escribiendo a los Colosenses, tengamos este pensamiento como las palabras como conclusión a nuestro mensaje. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como con un espejo, es bonito esto, mirando a cara descubierta como un espejo, ¿verdad? El espejo es un reflejo. Mirar a cara descubierta es ver el horizonte. Pues bien, detrás del espejo está el horizonte, está la esperanza, están todas esas promesas que nos dan y que nos, aunque sea a muchas veces con muy pocos detalles, pero nos está diciendo lo que será nuestra vida cuando estemos glorificados. Mirando a casa descubierta como un espejo la gloria del Señor, entonces tú y yo seremos igual, semejantes a Él. Somos transformados aquí. Cuando leemos, cuando reflexionamos, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor Jesucristo, por el Espíritu del Señor. Ese Espíritu que se nos ha sido dado como garantía, como sello de Dios, como una garantía plena de que las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Que el Señor nos bendiga.